en un altar, con flores, con velas encendidas. Porque en aquellos días de 2005 los blogs todavía eran una especie de revolución. La prensa los adoraba, esto salió en muchos medios de prensa norteamericanos. La prensa también les inventaba virtudes a los blogs, como por ejemplo la virtud de resolver un crimen. Hoy ya no ocurre esto. Si por ejemplo mañana asesinaran a un bloguero, la prensa no se haría tanto eco del asunto. Por lo menos no desde el punto de que este ser humano muerto era un bloguero. Porque los blogs han dejado de estar de moda. Hoy habría que dejarse asesinar en Facebook, por ejemplo, para que apareciera la cuestión en los periódicos o en Twitter o en estas cosas, ¿no? Y justamente de ese asunto pensé cuando Luis Rull me llamó, pensé que tenía que hablar un poco de la esperada, de la necesaria muerte de los blogs, de la paulatina y mucho más necesaria muerte de los blogueros. En realidad, mi idea es hablar bastante mal de los blogueros y quiero congraciarme primero con ustedes para decir que ustedes para mí no son blogueros, ni tampoco bloggers. Tengo pensado no hablar mal, sino hablar de su desaparición, entonces me quedo más tranquilo si los digo. Además las dos palabras, blogger, bloguero, son horribles. En castellano suena todavía peor. Blogger por lo menos tiene dos consonantes, que eso le da un cierto prestigio, un cierto lejano, falso prestigio. Pero bloguero, en español, se parece a un insulto tropical, ¿no? Bloguero. No me causa mucho esfuerzo escuchar a una madre centroamericana, cubana, dominicana, diciéndole así al vago del hijo, bloguero. Levántate y ve a trabajar. No seas bloguero. Suena un poco a eso. Y esto tiene que ver con que, por lo menos adentro de mi cabeza, la sensación que me da la palabra, bloguero y también blogger en inglés, es la de una persona que no ha encontrado todavía qué tiene que decir en Internet. Es una palabra hueca, vacía de oficio, vacía de obsesión, una palabra que en mi cabeza suena como un eco desapasionado y triste. Hace bastante tiempo creí descubrir que la primera gran división entre los usuarios que utilizan la herramienta blog es la siguiente. Tendría que haber usado un PowerPoint, pero no sé manejarlo. O sea, hubiera puesto algo por ahí, ¿no? Hay una diferencia, por lo menos, creo que lo usé por primera vez en un comentario en el blog de José Luis, esta cuestión, ¿no? Que discutimos, ¿te acordás? Por un lado, yo veía que había personas que utilizaban la herramienta llamada blog por una razón puntual, ¿sí? En este caso, la necesidad es anterior a la emergencia. Y por el otro lado, yo veía que había muchísimas más personas que tenían un blog, pero que todavía no sabían para qué lo necesitaban. En este caso, la emergencia era anterior a la necesidad. En el primer grupo, que siempre fue minoritario al principio de esta historia, ahora ya no lo es, pero en el año 2004, 2005, el primer grupo era muy minoritario. En este primer grupo siempre entendí como un error conceptual llamar a esta gente blogueros, ¿no? Cada uno se llamaba del modo que se llamaban antes de utilizar un blog. Eran poetas, informáticos, estudiantes, periodistas, estudiantes de periodismo, estudiantes de cualquier cosa, columnistas, monologuistas, narradores, arquitectos, gastrónomas, novelistas, humoristas gráficos. Y en cambio en el segundo grupo, que hasta ayer era el mayoritario, sí hacía falta una definición. Y entonces bloguero o bloggers pudo ser una de estas definiciones. Se trataba de personas que utilizaban la herramienta porque existían las herramientas. Ya después verían qué hacer con ellas. Vamos a comprar el martillo, después veo si lo necesito para algo, ¿no? Y ahora está ocurriendo eso, por suerte, con otras modas. Por eso digo que nadie en esta sala es un bloguero. Estoy seguro de que todos ustedes, todos nosotros tenemos algo para decir, algo para ofrecer, algo interesante que generar en Internet. La mayoría de ustedes genera contenidos. Y si hoy están acá es porque supongo que les gusta hacer lo que hacen. Están un poquito obsesionados con hacer lo que hacen. Eso está bien.
Y me imagino que ustedes son así, de obsesionados o de obsesivos, desde mucho antes de que apareciera Internet. Y a mí me pasa un poco lo mismo. Yo creo ser escritor desde los 9 años, porque esa fue la edad con que escribí mi primer cuento a máquina y alguien lo leyó. Y a mí me parece que soy periodista desde los 13, porque a esa edad me publicaron una crónica de 1500 caracteres sobre básquet, sobre baloncesto, en el diario de mi pueblo. En Argentina eres periodista cuando publicas, no tienes que estudiar. Eso está muy bien. Entonces, desde que tengo memoria, cuando me preguntaban cuál era mi oficio, yo decía escritor, si me lo preguntaba una chica, o decía periodista si me lo preguntaba un chico. ¿No? Porque funciona mejor de esa manera. Y así lo dije a los 13, a los 17, también lo dije a los 23, lo dije a los 30. Y siempre lo decía siempre lo dije con la misma seguridad, con la misma convicción de no estar mintiendo y de no estarme mintiendo incluso. Desde hace mucho tiempo, desde hace un cuarto de siglo, 25 años, vengo utilizando para escribir cuentos, mis crónicas, las boludeces que escribo, utilizo las diversas herramientas de escritura que me proponen los tiempos en cada momento. Lápiz, cuaderno, tiza, pizarra, después vino bolígrafo, carpeta, máquina de escribir, folio A4, más tarde máquina de escribir eléctrica, folio, carta, después ordenador 286, WordPerfect 5.0, formulario continuo, impresora chorro. Después ordenador Pentium, impresora láser y así. Nunca, pero nunca jamás en todo ese tiempo, a nadie se le ocurrió bautizarme cuadernero, ni pizarronero, ni carpetero, ni olivetero, ni WordPerfectero, ni mucho menos impresor de chorretero, que hubiera sido penoso. Pienso, el siglo XX era maravilloso en ese sentido, era mucho mejor que este, en este sentido, ¿no? El siglo XX no importaba dónde escribieras, ni en qué soporte, ¿eh? Si escribías eras escritor, punto. Era fantástico el siglo pasado en eso. Ahora tenemos nombres, o sea, yo soy cada cosa, qué espanto. Y esto, la culpa es mía, porque a finales del año 2003, intentando mantener ese equilibrio cotidiano con el progreso, empecé a escribir una novela online, y en vez de utilizar un cuaderno, una pizarra, bla, 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 tuve la idea de utilizar un blog. Desde ese día, en casa suena el teléfono y preguntan por un bloguero. Desde entonces, desde el 2003, sale mi nombre por casualidad en la prensa, precedido por la palabra bloguero. Y me hacen preguntas sobre blogs, jamás sobre lo que escribo. Me pagan para que componga blogs, sin importarle a quienes me pagan lo que escribo en esos blogs. Me invitan a dar charlas en el evento blog, con todo pago. Me alojan en un hotel fantástico, me dan de comer, es decir, una vida de mierda. O sea, años enteros. Años enteros quemándome las pestañas para ser un escritor, o por lo menos un cronista de mi tiempo, un observador de la realidad que redacta cuentos en la bohemia de la noche y, a la mitad de ese viaje maravilloso, viene alguien y me pone en el lomo una etiqueta absurda que hace 5 años estoy intentando despegarme de la espalda, bloguero. Y las preguntas entonces ya no son ¿cuál será tu próxima novela? ¿O qué nuevo cuento está usted pensando ahora, señor Cassiari? No, las preguntas son ¿es tuyo el blog del perro que habla? ¿O tenés pensado abrir otro blog? Durante los 2 primeros años yo, como un estúpido, contestaba estas preguntas porque suponía que se trataba de una cuestión muy pasajera. Pero al tercer año, en el 2006, me cansé de recibir siempre los mismos cuestionarios de la prensa, de contestar preguntas idénticas en la radio, en los programas de radio donde invitan blogueros, por supuesto, ¿no? Y entonces decidí empezar a responder siempre algo distinto. Y un día me llegó un cuestionario de un periódico muy importante de Argentina con las preguntas de siempre. ¿Cómo descubriste el mundo de los blogs? ¿Cómo entraste en el mundo de los blogs? ¿Qué se siente ser un bloguero?